Bueno, antes de comenzar me presento. Mi nombre es Diego Melo, soy profesor de la Facultad de Artes Liberales, del Departamento de Historia. Eh, Me he dedicado durante gran parte de mi carrera al estudio de lo que se denomina el Islam clásico y también, ¿verdad?, el desarrollo de Al-Ándalus, es decir, lo que nosotros pensaríamos o uno asimila generalmente acá en Occidente con una idea como del Islam medieval, ¿no? Como del Islam medieval. Y un poco, ¿verdad?, de ese tema voy a comentar hoy día algunas cuestiones específicas que tienen que ver básicamente con los desarrollos relacionados con la medicina, las prescripciones con respecto a la higiene que aparecen en esta civilización y de qué manera explicar, ¿verdad?, estas tuvieron una influencia importante en el desarrollo, diríamos, ¿verdad?, de la medicina de Occidente. Así que voy a iniciar, ¿verdad?, esta clase, eh, que se titula, ¿verdad?, Higiene y Medicina en la civilización del Islam clásico de Bagdad al Andalus. Eh, Al-Ándalus es lo que nosotros conocemos generalmente como la España musulmana. La España musulmana. Y lo he puesto en este orden porque lo que sucede es que la circulación del conocimiento en estas materias, dentro de lo que significó, ¿verdad?, el ámbito de la civilización islámica, fue desde Bagdad hacia Al-Ándalus, o hacia la España musulmana, hacia Córdoba, digamos, fundamentalmente, y desde Córdoba tuvo una expansión luego hacia el mundo occidental o el mundo cristiano medieval, a partir de lo que significó la labor de difusión que llevó a cabo la Escuela de Traductores de Toledo, sobre todo con un personaje que es bastante deslumbrante, que se llama Gerardo de Cremona, que fue, ¿verdad?, uno de los grandes traductores que hubo en la Escuela de Toledo, más que un traductor, él mismo, una suerte como de persona que propugnó el desarrollo de las traducciones de obras árabes que van a llegar luego hacia Occidente. Todo esto aproximadamente entre el siglo XI y entre el siglo XII. Estoy hablando del desarrollo de este proceso de extensión, podríamos decir, del conocimiento árabe en este ámbito de la medicina, al menos en el Occidente medieval. Así que ese es el motivo por el cual he hecho este paso desde Bagdad hacia Al-Ándalus. Y luego también en la civilización del Islam clásico, este concepto de la civilización del Islam clásico es un concepto que fue creado aproximadamente en la década del 40-50, digamos, por la Escuela Historiográfica Francesa, y después de esto se hace cargo dos autores, Dominique y Jacques Sorel, en una obra que es un clásico que se llama La civilización del Islam clásico. Entonces ellos definían que había un periodo clásico dentro del desarrollo del Islam que iba aproximadamente desde el siglo VII hasta el siglo XIII, es decir, habría terminado esa civilización clásica con la llegada de los mongoles y, por ejemplo, en este sentido, ¿verdad?, la caída de Bagdad. La caída de Bagdad. Entonces, el periodo que se iniciaría entonces desde la predicación de Mahoma hasta la caída del califato abbasí de Bagdad sería, ¿verdad?, el periodo de lo que nosotros conocemos como el Islam clásico, siglo VII, siglo XIII. Por eso hemos puesto estas conceptualizaciones. Estos son los temas que voy a comentar hoy. Voy a hablar del contexto inmediato, las circulaciones del conocimiento en Medio Oriente, fundamentalmente la importancia del helenismo, la extensión del helenismo, luego de lo que significa la acción de Alejandro Magno, cómo se establece el conocimiento griego fundamentalmente en toda la zona de Medio Oriente, cuáles son las implicancias que esto tendrá en muchas cosas. Luego también, por otro lado, lo que significa la influencia de Persia, en este mismo sentido, desde Oriente hacia Occidente. ¿Y por qué digo esto? Porque la península arábiga fundamentalmente se va a encontrar en una suerte como de bisagra entre estos dos mundos, con influencias de estos dos mundos en el desarrollo propio luego de la ciencia o de la medicina. Luego de eso vamos a hablar un poco de la medicina en época del profeta, lo que se ha dado en decir, así, ¿verdad?, la medicina del profeta, de Mahoma, cuáles son los principios que va a postular
desde el punto de vista de la higiene y la dietética, cómo aparecen estos, primero, en una de las fuentes importantes del Islam, que es la Sunna, o eh, los dichos y hechos del profeta, es decir, ¿verdad?, el texto que básicamente establece el comportamiento ejemplar, ¿verdad? Y luego el Corán, evidentemente, el texto sagrado, la revelación, ¿verdad?, del Islam. Vamos a hablar de en estos dos textos, ¿verdad?, cómo aparecen ciertos elementos que están relacionados con la higiene y la dietética, más en la Sunna, por cierto, que en el Corán, pero en ambos encontramos algunas menciones en relación a la preocupación por la higiene y la dietética. Luego voy a hablar en ese mismo apartado de la importancia que va a tener la Escuela de Medicina de Gundishapur, en la zona de Persia, y cómo la práctica de la medicina en esa escuela va a tener una influencia directa en el desarrollo de los conocimientos y de la medicina en el mundo árabe-islámico. Luego de eso voy a hablar de Bagdad y el desarrollo de la Casa de la Sabiduría, esta gran institución que se establece hacia el siglo IX, siglo X, con el califa Al-Manún, que lo que hizo fue promover el desarrollo de la ciencia en muchos sentidos, la filosofía, la ciencia, la matemática, etcétera, un verdadero centro del conocimiento, por eso conocido como la Casa de la Sabiduría, y cómo desde la Casa de la Sabiduría va a existir un desarrollo, una circulación de esta ciencia hacia Occidente por vía de lo que significan las rutas del Mediterráneo hasta llegar a Al-Ándalus, y en Al-Ándalus vamos a ver cuáles son los desarrollos particulares, fundamentalmente con dos médicos, que son los que me interesa a mí ver aquí, que sería en un caso Abul Qasis y en el otro caso Averroes, no en su dimensión de filósofo, sino que en su dimensión de médico, y finalmente terminar con Ibn al-Hatib, que es un testigo, por ejemplo, de primera fuente de lo que sucede en Al-Ándalus con la peste negra, la peste bubónica. Entonces, un personaje del siglo XIII en Granada que se va a encargar de dejar testimonio con respecto a esto. Y es muy interesante porque en la medida de lo que nosotros vayamos viendo, nos vamos a ir dando cuenta de las vinculaciones que existen entre la higiene, las condiciones hospitalarias, los tratamientos, la farmacopea, el desarrollo también de lo que está relacionado con la medicina y su preocupación por las enfermedades mentales en algún momento, por la óptica, etcétera, y una serie de cuestiones que están ahí circulando y que van a ser muy importantes porque gran parte de los médicos de la civilización árabe-islámica van a ser una suerte de compiladores del conocimiento que ya existía, pero además también van a incorporar conocimiento nuevo, y esto les va a permitir en algún momento incluso hablar de la idea del contagio, cuestión que en Occidente no va a aparecer hasta aproximadamente 1540, la idea de que hay enfermedades que se contagian. Incluso es más, a mí me tocó escribir en algún momento un capítulo de la enciclopedia Oxford de la ciencia y la tecnología en el Islam, y cuando estaba investigando, porque me tocó hacer el capítulo que estaba dedicado a la ciencia con los turcos otomanos, los turcos otomanos en el siglo XVI estaban practicando ya la inoculación y en algún caso también el desarrollo de ciertas vacunas primitivas que tenían que ver entonces con que de las pústulas sacaban materia que luego la incorporaban en otros enfermos. Entonces hay todo un desarrollo de la práctica médica muy avanzado para la época que ahora me gustaría que fuéramos precisando en esos aspectos. Vamos a hablar del contexto inmediato, de las circulaciones, del conocimiento, ¿verdad?, en Medio Oriente, sobre todo, ¿verdad?, el helenismo y Persia. Este mapa que ustedes están viendo aquí es un mapa que nos muestra básicamente cuál es la expansión del imperio de Alejandro Magno y cuál es la ocupación de los territorios, incluso de la zona de Persia, y también del norte de África, sobre todo lo que es la zona de Egipto, en donde efectivamente Alejandro va a fundar una ciudad que luego va a tener un papel trascendental en el desarrollo del conocimiento del neoplatonismo, que va a ser Alejandría. Alejandría, tempranamente, ya en época del Imperio Alejandrino, se va a transformar en una ciudad, una suerte de faro que va a iluminar culturalmente vastas zonas del Imperio
de Alejandro Magno. Y esto va a ser muy importante porque el establecimiento del imperio no solamente significará el desarrollo o la extensión territorial, podríamos decir nosotros, de una forma de cultura, sino que también del conocimiento. Y a partir de eso, nosotros vamos a ir viendo cómo se va a ir asentando paulatinamente el conocimiento de filósofos clásicos griegos como Platón, el conocimiento de Aristóteles, en las zonas, ¿verdad?, que van a ser ocupadas por el imperio helenístico, pero también otro tipo de conocimiento, el conocimiento científico. Nos vamos a dar cuenta que va a circular, por ejemplo, los textos de Hipócrates, los textos más adelante incluso de Galeno, de las matemáticas, ¿verdad? Y vamos a ir viendo cómo va a haber un desarrollo de una determinada circulación que se denomina del conocimiento. Incluso es más, por ejemplo, cuando uno lee los textos históricos de la primera etapa del Islam, textos históricos, digo, los primeros textos históricos escritos por musulmanes. Estoy pensando, por ejemplo, en Ibn al-Habib, etcétera, de los primeros autores, hasta Al-Tabari. Uno podría decir que en esos textos históricos, desde el punto de vista de lo que sería la retórica que utilizan, es una retórica que está muy ligada al conocimiento de obras griegas. Por lo tanto, esos hombres tienen que haber accedido de alguna u otra forma a ese conocimiento, porque ese conocimiento circulaba, ya sea de manera oral o de manera escrita, etc. Y hay un proceso muy interesante de traducción de textos que pasan del griego al siriaco y posteriormente del siriaco al árabe, considerando después, además, lo que va a significar el proceso de unificación de estos territorios que se logra por medio del cristianismo. Pero ese es un tema posterior. Lo que quiero decir es que hay una base cultural de carácter helenística, de base griega, que se asienta por medio de la expansión de Alejandro Magno en toda la zona del Medio Oriente y se van a ir desarrollando núcleos de ese conocimiento. Es cierto que los árabes van a estar un poco al margen, más bien por la condición particular que tienen los pueblos árabes de no estar asociados o ligados a una sola unidad, sino que más bien desperdigados por la zona de la península arábiga. Pero igual, como gran parte de su trabajo responde o tiene que ver con el comercio, hay un conocimiento de ciertas tradiciones que van adquiriendo por medio de las vinculaciones comerciales que van estableciendo. Entonces, de a poco, el conocimiento no solamente circula, sino que se va incorporando paulatinamente. Por eso, esto que yo les decía, que lo vemos incluso en las formas retóricas de las primeras manifestaciones históricas dentro del Islam. Y eso va a ser muy interesante. Por otra parte, Persia ya se ha transformado en un repositorio importante de conocimiento del ámbito oriental, fundamentalmente de la India. Y esto va a ser importante en el desarrollo posterior de otras disciplinas, como por ejemplo la matemática, que nosotros estamos acostumbrados a decir que los números son números árabes, dividimos entre números árabes, números romanos, ¿sí? Pero se sabe bien que esos números no son árabes, sino que son números indios. Pasan de la India, llegan o van a ser utilizados, ¿verdad?, por los árabes, y los árabes van a difundir este conocimiento. Entonces, de esta misma forma, por medio de las rutas comerciales, piensen ustedes en rutas milenarias como la ruta de la seda, van a permitir la constante circulación del conocimiento de un lugar a otro. Persia también, un centro importante de conocimiento, influido también por lo que significa el helenismo. Lo que quiero decir con esto es que desde el punto de vista del conocimiento, existe una suerte, ¿verdad?, de intercambio constante, que se acrecienta con respecto, va pasando el tiempo. Entonces, es muy importante tener esto de base para comprender en el fondo por qué hay un conocimiento de ciertas obras griegas, por qué hay un conocimiento de ciertas obras que vienen de Persia, etcétera, porque hay una circulación de un lado a otro. Y en esa circulación de un lado a otro, por diversos medios, también van llegando a las zonas que podríamos decir son más alejadas de esta
primera manifestación mayor, si uno lo quisiera decir, que esto que nosotros estamos viendo en el mapa. Pues bien, un tema que vamos a ver ahora, a partir, y que está relacionado con lo anterior, tiene que ver con la medicina del profeta, la higiene y la dietética, el Corán y la Suna, ¿verdad? Y la influencia de la escuela de Undishapur. Miren, si bien es cierto de que hay un conocimiento que circula, igual esto coexiste indudablemente con las tradiciones culturales que tiene cada pueblo. Eso es natural. Y así va a funcionar durante mucho tiempo, porque coexisten, en otras palabras, el conocimiento científico con también las tradiciones folclóricas o las tradiciones que se han asentado por medio de la costumbre. Y en el periodo preislámico, antes de la aparición de Mahoma del horizonte de la historia, es decir, antes del año 610, cuando comienza la predicación, no estoy hablando del nacimiento, sino que cuando comienza la predicación, en el mundo preislámico, en general, era muy dado a la creencia en la magia, en los augurios, la influencia que tenía la astrología, la utilización de amuletos y talismanes para la protección, entonces, contra los espíritus del desierto, que se le denominaba jinn, o jinn, de donde viene el concepto y la palabra genio, después de la palabra genio. Entonces, todo esto es muy interesante porque, por eso les digo, coexisten y van a coexistir durante mucho tiempo. Cuando nosotros pensemos en una obra como Las Mil y una Noche, en esa obra todavía entonces existe la participación de la magia, de los augurios, de la astrología, de los amuletos, los talismanes. Todo esto, de todas maneras, va a ser combatido por Mahoma. Va a decir que las enfermedades no provienen de la magia, ni de los augurios, ni de la astrología, sino que las enfermedades son, y si las enfermedades existen, también tienen una cura, toda vez que Dios, en este caso Alá, le da, ¿verdad?, una solución. Hay una suna, hay un hadiz incluso, que lo vamos a leer después, que dice eso. Una de las cosas, ¿verdad?, de las cuales más se quejaba Mahoma era esta idea de que existía un contagio mágico, es decir, ¿verdad?, que había personas que una a otra contagiaba, pero que no existía, ¿verdad?, la idea de que ese contagio se podía dar por medio del contacto entre dos personas, sino que básicamente era un contagio mágico. Contra todas estas creencias, que no tenían mayor asidero, más que también una cierta cercanía a lo que realmente le preocupaba al profeta, que era el tema de la idolatría, Mahoma se negó tajantemente. Entonces, cuando ya comienza la predicación, se comienza a establecer, desde el punto de vista médico, la idea de la existencia de una medicina del profeta, que está relacionada con los máximas y consejos que van a constituir un corpus inicial básico de salud, que se va a centrar fundamentalmente en la higiene y la dietética. Y hay, en ese sentido, un hadiz muy interesante de Mahoma que dice que solo hay dos ciencias, la teología para la salud del alma y la medicina para la salud del cuerpo. Entonces la medicina se va a transformar desde temprano en una ciencia fundamental dentro del Islam. No solamente, ¿verdad?, porque hay una preocupación por la salud de los fieles, por el crecimiento, ¿verdad?, que va a tener después la población dentro de la península arábiga, sino que hay una preocupación esencialmente porque hay una preocupación por toda la ciencia, que también va a aparecer en algunos hadices del profeta, como este que dice, ¿verdad?, busca el conocimiento en todas partes, aunque sea en la China, etc. Entonces hay una invitación, una suerte de invocación al conocimiento que va a ser tomado. Y gran parte de este corpus, nosotros, básico del conocimiento, lo podemos ver tanto en la Suna como el Corán. Aquí, ¿verdad?, les presento algunos textos de la Suna, una selección pequeñita que yo hice, solamente porque eran los que más me llamaban la atención. Como no estoy en mi oficina, yo tenía todo esto, lo tengo sintetizado en la oficina, y ahora entonces tuve que trabajar mucho porque tuve que volver a leer lo que ya alguna vez había leído, porque no lo tenía marcado acá. Lo que ven ahí al lado de la portada del Sahih al-Bukhari, una de las dos compilaciones importantes de hadices, está la del Sahih al-Bukhari y el Sahih al-Muslim, que son las dos importantes. Yo en este caso estoy trabajando con la de Bukhari, y el número que ven adelante es el número del hadith, el número 1962, eso. Entonces dice Abu Huraira, en este caso, ¿verdad?, que un hadith podríamos decir de primera generación, porque lo escucha directamente el profeta, dice, relató que el profeta dijo, Dios no envió enfermedad alguna,
sin enviar su cura. Dios no envió enfermedad alguna sin enviar su cura. Aisha, en el 1965, que es la segunda esposa de Mahoma, luego, o sea, después tuvo más, ¿verdad? Digamos, en importancia, luego de Fátima, dice, oí al mensajero de Dios diciendo, esta semilla negra es cura para toda enfermedad, excepto de Al-Sam. Yo pregunté, ¿y qué es Al-Sam? Dijo, la muerte. Por lo tanto, hay una serie de indicaciones con respecto a determinados remedios. Uno de ellos es la semilla negra, que luego es la semilla del comino. Y después también hay muchas referencias en relación a la miel. 1966 dice, Qais bin Mihsan dijo, oí al profeta diciendo, debéis trataros con este incienso indio, ya sabemos entonces de dónde puede haber venido ese conocimiento, pues es cura para 7 cosas. Se aspira para la irritación de la garganta, se introduce a un lado de la boca para la pleuresía. ¿Mm? Vamos a ver. Otro hadiz. Asma bint Abi Bakr relató que cuando se le traía a una mujer con fiebre para que ruegue por ella, tomaba un poco de agua, se lo vertía en el pecho. Decía, el mensajero de Dios nos ordena que la enfriemos con agua. Conocimiento entonces, más bien de la costumbre, de que si alguien tiene fiebre, se le baja, ¿verdad? Aisha relató que el profeta solía decir al enfermo, en el nombre de Dios, la tierra de nuestra ciudad y la saliva de algunos de nosotros curan a nuestros enfermos con el permiso de nuestro Señor. Esto es bien interesante. La nota al pie de página de este hadiz dice que Mahoma hacía a veces, ¿verdad?, una mezcla entre la saliva con un poco de tierra del suelo, ¿verdad?, y con eso la untaba en la frente a los enfermos. Hay también una preocupación especial por la higiene en los hadices. Son numerosos en la Sunna, son numerosos los hadices que hablan de la higiene, pero numerosísimos. Toda una sobre la limpieza, sobre las abluciones, de cómo se deben hacer, de cómo se debe limpiar, de cómo se debe ir al baño, etcétera, ¿verdad? Una gran cantidad. Yo solamente hice una selección de unos 3. Dice, Anais ibn Malik dijo, cuando el mensajero de Dios salía a hacer sus necesidades, yo y otro muchacho lo acompañábamos con un recipiente lleno de agua, para limpiarse luego, ¿verdad? Y para escurrirla sobre las necesidades. Luego, Abu Huraira relató que el mensajero de Dios dijo, si un perro bebe agua de algún recipiente vuestro, es necesario lavarlo 7 veces. Abu Sa'id al-Hudri dijo, yo doy testimonio de que el mensajero de Dios dijo, el baño del yuma, es obligatorio para todos los que alcanzaron la pubertad. El diario, ¿verdad?, baño cotidiano. Y lavarse los dientes con cepillo. Y usar perfume si se puede, porque utilizaban un pequeño cepillo para limpiarse los dientes. Entonces, hay una preocupación menos, ¿verdad?, importante por el tema de la higiene. Para reglamentar también los principios que tienen que ver con el desarrollo de una vida en comunidad, sobre todo pensando en esta comunidad de creyentes, que es la Umma en el Islam, que es una creación totalmente nueva, que abandona entonces, desde ese punto de vista, la sociedad tribal y le otorga un carácter supratribal a la civilización islámica. Y eso va a ser muy importante. Entonces, hay una preocupación por esta higiene. El Corán también tiene algunos textos importantes, algunas aleyas que hablan sobre el tema de la higiene y la dietética, con menos cantidad de referencias de las que podemos encontrar en el Corán, o sea, en la Sunna, pero sí con algunas referencias importantes al valor del agua. Por ejemplo, acá les voy a leer la Sura 4, aleya 43, que dice, creyentes, no os acerquéis ebrios a la salá, ¿sí?, a rezar a la mezquita, ¿verdad? Esperad a que estéis en condiciones de saber lo que decís. No vayáis impuros, a no ser que estéis de viaje, hasta que os hayáis lavado. Y si estáis enfermos o de viaje, si viene uno de vosotros a hacer sus necesidades o habéis tenido contacto con mujeres y no encontráis agua, recurrid a arena limpia y pasadla por el rostro y por las manos. Alá es perdonador, indulgente. Pues la 38-42 dice, golpea con el pie, ahí tienes agua fresca para lavarte y para beber. La idea del baño, de la limpieza, el agua como elemento de purificación,
luego, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con el culto al agua, incluso el desarrollo de los jardines, también muy importante en el desarrollo y en la construcción de los hospitales dentro del Islam. Entonces, una serie de cuestiones que aquí están, que tienen que ver básicamente con la costumbre, pero que tienen que ver también con reglamentar determinados comportamientos. Entonces va a ser muy importante porque a esto es lo que se le llama comúnmente la medicina del profeta. Luego va a aparecer la medicina científica. Pues bien, cuando el Islam se comienza a expandir, nosotros lo que vamos viendo es que se van estableciendo ciertos núcleos importantes de conocimiento. Uno de esos núcleos importantes de conocimiento va a ser nuevamente Alejandría. Y es normal, porque ya sabíamos que Alejandría era un centro cultural desde tiempo anterior, entonces se utiliza ese acervo cultural para nuevamente volver ahí a generar un desarrollo científico. Y esto es muy importante porque si ustedes se dan cuenta, en este mapa que les estoy mostrando acá, nosotros vemos cómo el conocimiento va a tener un desarrollo paulatino y se va a ir extendiendo por el norte de África para llegar luego a la península ibérica y la península ibérica entonces extenderse por el occidente medieval occidental, ¿verdad? El occidente medieval cristiano, podríamos decir. Entonces es muy interesante porque este mapa lo que nos muestra es básicamente cómo funciona la circulación del conocimiento. Cómo funciona la circulación del conocimiento. Pues bien, no solamente son importantes las influencias helenísticas, no solamente son importantes las influencias orientales, no solamente son importantes las influencias que están desarrolladas o que están relacionadas, perdón, con el desarrollo de esta medicina propia, basada fundamentalmente en la costumbre, en tener, ¿verdad?, unas buenas costumbres que en el fondo sirvan para mantener viva la comunidad, sino que también hay otro elemento que es decidor en el desarrollo de la medicina árabe. Y tiene que ver con lo siguiente. En el siglo VI va a haber un movimiento importante de sabios que se van a mover por problemas más bien de carácter teológico, es decir, que van a ser expulsados desde el Imperio Bizantino, sobre todo, ¿verdad?, grupos importantes de nestorianos en el tiempo de las querellas cristológicas, y se van a establecer muchos de ellos en una zona del Imperio Persa que se va a conocer como Gundi Chapur. Los nestorianos se habían dedicado particularmente al desarrollo y al conocimiento de la medicina, al estudio de la medicina. Y en Gundi Chapur, de lo que aquí vemos las ruinas de lo que era Gundi Chapur, lo que queda de Gundi Chapur. En Gundi Chapur se va a fundar un hospital. Y ese hospital, que es un hospital atendido fundamentalmente por médicos nestorianos, va a tener una influencia capital en el desarrollo de la medicina posteriormente en el Islam. De hecho, el hospital de Gundi Chapur va a ser el modelo por el cual se van a construir y se van a fundar todos los demás hospitales que ustedes van a conocer en esta conferencia dentro del mundo islámico. Y va a ser el modelo ejemplar. Y muchos de los conocimientos que se van a utilizar, sobre todo, estoy pensando porque yo antes hablé de Galeno, pero sobre todo el conocimiento de Galeno va a llegar al mundo árabe más bien por Gundi Chapur y por la influencia que los médicos nestorianos van a tener en un primer momento en la formación de jóvenes médicos árabes, sobre todo en la época en que ya se establece el califato de Damasco, eso en el año 661, del 661 al 750 aproximadamente, el califato de Damasco. Bien, hablemos entonces de cómo se va desarrollando la medicina o la ciencia médica en el mundo islámico. Aquí dice, ¿verdad? Bagdad y la Casa de la Sabiduría, la ciencia y la circulación. Bien. Bueno, vamos a ver. Los primeros desarrollos, ¿verdad?, de la ciencia árabe se van a dar fundamentalmente en Damasco. En Damasco, ¿verdad?, que va a ser el lugar donde se va a fundar el primer hospital, del cual nosotros tenemos conocimiento dentro de la tradición, dentro de la tradición, ¿verdad?, o de los estudios propios del mundo árabe islámico. Va a ser en Damasco, aproximadamente en el año 707 se va a fundar. Ese hospital
va a tener una primera generación de médicos que se ha formado en Gundichapur, en Gundichapur. Y lo que nosotros vemos es que en esa formación influyen elementos propios de la tradición griega, ya sea por Hipócrates, persa y también de la India. Y el principal conocimiento se va a basar en las obras de Hipócrates y de Galeno de Pérgamo, que van a ser los textos obligatorios que van a leer estos primeros estudiantes. Sobre todo, ¿verdad?, a partir de lo que significa la influencia de la escuela de Gundichapur, que ya, como les digo, formó a estos primeros médicos, pero que luego incluso se va a trasladar desde el año 756 en adelante a Bagdad. Hay médicos nestorianos que van a seguir trabajando en Bagdad, es decir, de Damasco a Bagdad, van a tener una influencia importante, al menos en los 2 primeros siglos del desarrollo de la ciencia médica en el Islam. Y a partir de ese momento, sobre todo a partir de la fundación del Hospital de Damasco en el 707, va a comenzar paulatinamente la preocupación por la construcción de hospitales y también de las traducciones de las obras griegas, para poder entonces entregarlas y que tengan una difusión entre los jóvenes médicos que se quieren formar. Así, entonces ya en el siglo IX, en Bagdad, luego entonces cuando cambia la sede del califato desde Damasco a Bagdad, después de 756, en Bagdad, en el siglo IX, se va a fundar, como les decía yo anteriormente, la Casa de la Sabiduría. La Casa de la Sabiduría, que va a ser este centro de conocimiento, de formación superior, podríamos decir nosotros, que va a tener a un personaje fundamental, que va a ser Hunayn ibn Ishaq. Hunayn ibn Ishaq va a ser el traductor de Galeno, de Hipócrates, de Dioscórides, y así, ¿verdad?, una gran cantidad de textos científicos. No solamente de textos científicos, sino que Hunayn ibn Ishaq también va a hacer él mismo síntesis de alguna de estas obras y va a generar algunos tratados. Lo que ustedes ven acá, entonces, en esta imagen, es una representación ya de época tardía, safávida, de lo que fue la Casa de la Sabiduría. Ahí pueden ustedes ver cómo estudian astronomía, y medicina, y geografía, etcétera, ¿verdad? Un centro de formación superior, una escuela de estudios avanzados, podríamos decir nosotros, en la actualidad. Una suerte como de escuela doctoral, de estudios avanzados. Bueno, las preocupaciones no solamente eran la medicina, sino que también tenían que ver con la astronomía, porque habían una serie de cuestiones que tenían que ver con el calendario religioso que se manifestaban por medio de la astronomía. Entonces, esto, ¿verdad?, es un tema que, bueno, después lo podemos seguir profundizando o volver sobre él. Así que Bagdad se va a transformar paulatinamente en un centro de desarrollo cultural, en un centro de desarrollo intelectual, científico, por influencia de los médicos nestorianos, pero a la vez también porque Bagdad, a diferencia de lo que pasa con Damasco, es una ciudad que se encuentra mucho más cercana en el ámbito, ¿verdad?, donde se cierra la bisagra entre Oriente y Occidente. Y no por nada, ¿verdad?, fue instalado ahí. De hecho, fue fundada con una determinada misión, podríamos decir. Vamos a ver. Bueno, la medicina, ¿verdad?, en la Casa de la Sabiduría, y no solamente en la Casa de la Sabiduría, sino en lo que vendrá después. Bueno, después les voy a explicar lo que pasa con la Casa de la Sabiduría, cuando se termina cerrando y viene todo un movimiento de reforma al interior del Islam, y entonces hay toda una persecución básicamente al racionalismo, con una suerte como de inquisición interna que se llama la Mida, etcétera. Pero ese es otro tema. Pero durante el tiempo, en verdad, en que se fijaron los estudios médicos en la Casa de la Sabiduría, se llegó a establecer que esta era una disciplina importantísima y que se le dio mucha importancia. Tanta importancia que en general requería de una gran cantidad de años de estudio, bueno, como en la actualidad, entre 7 a 10 años de estudio. Y consideraba también el desarrollo de una práctica que en general los estudiantes la hacían en los hospitales, donde iban a ver distintos pacientes, casos, etcétera, y tenían que terminar con una tesis. Con eso entonces recibían su diploma, el Ishtahar, ¿verdad?, que los habilitaba como médicos. Pero, como suele suceder, habían timadores que aparecen, ¿verdad?, en algunos relatos. Por ejemplo, en Las Mil y una Noches aparecen a veces referencias a falsos médicos. Por lo tanto,
lo que se llevó a cabo fue el desarrollo de una institución particular que era la que regulaba la práctica médica, que es un personaje que se llama el Muhtasib. Entonces, el Muhtasib otorgaba una licencia médica, que tenía que entregarla a aquel que tenía el Ishtahar, que podía entonces demostrar que era un médico, y a él se le entregaba un documento que decía que era un médico, ¿verdad?, que practicaba la ciencia médica, pero que estaba habilitado. Estaba habilitado. Con esto se evitaba entonces la existencia de algunos charlatanes. Y con esto también se quería evitar que la gente recurriera a las tradiciones o a las costumbres que pensaban entonces que habían ciertas cosas que le podían servir y que se ponían un talismán o cariño, que ya. Entonces trataban de evitar este tipo de comportamiento, este tipo de práctica. De esta primera etapa, quizá uno de los grandes médicos es Rasis, también conocido como Races, que vivió entre los 865 y 925, que fue el primero que escribió un tratado sobre la viruela y que habló o dejó abierta la posibilidad de que la viruela podía ser transmitida por medio del contacto o por medio también, ¿verdad?, de una circulación aérea. Lo dice así, no específicamente. Que fue traducido al latín por Gerardo de Cremona en 1170 en Toledo. Y fíjense que como Races pensaba que había una circulación de las enfermedades que se podía dar en los espacios o por medio de las vías aéreas, Races en un momento dijo, hay que crear un sistema por medio del cual nosotros cuando construyamos un hospital nos preocupemos de que ese hospital tenga las mejores condiciones de salubridad y las mejores condiciones de ventilación. Entonces Races, en el Tratado sobre la Viruela, establecía en un capítulo que cuando uno fuera a construir un hospital, o cuando se construyera un hospital, había que buscar las mejores zonas donde el aire fuera más sano, en las distintas ciudades. Y para eso, lo que él proponía era estirar una cuerda y colgar unos pedazos de carne, entonces, donde se demoraba más en pudrirse, ese lugar él se llegaba a la comprobación de que tenía un mejor aire. Entonces era importante, ¿verdad?, de que los hospitales tuviesen espacios de circulación con grandes techos para que el aire circulara. Otro de los grandes médicos de este periodo es Ibn Sina, es el nombre en árabe, Avicena, conocido, ¿verdad?, en Occidente como Avicena, que va a vivir entre el 980 y el 1037. La obra más importante de Avicena, que luego se transformó en el libro tutelar de la enseñanza de la medicina, no solamente en el Oriente Islámico, sino que también en el Occidente medieval, va a ser el Canún, la obra enciclopédica que va a sintetizar todas las ideas de Hipócrates y de Galeno. También va a ser traducido por Gerardo de Cremona. Ahí se va a preocupar. Tiene 7 libros, ¿verdad? El canon tiene 7 libros importantes que va pasando por distintas materias médicas, pero lo importante, ¿verdad?, es que se va a preocupar de la pleuritis, de la ciática, la tuberculosis y sobre todo de la transmisión de la peste, generando un recetario de 760 remedios, Y esto es muy interesante porque la disciplina médica fue generando, bueno, siguiendo también el ejemplo de los autores griegos, de los autores también persas, fueron generando todo el desarrollo de la farmacopea. De hecho, lo que ustedes ven ahí es un manuscrito, o parte del manuscrito del Canón, en donde aparece justamente una escena de la preparación de los remedios. Y esto también es muy interesante porque Avicena incorpora otro elemento, dice, también es importante, además de la ventilación, que los hospitales tengan en un costado o adosado un jardín botánico. Un jardín botánico, entonces, para cultivar diversas especies que luego permitan elaborar los remedios con los cuales se van a tratar a los enfermos. Y ahí es lo que ustedes están viendo justamente, este hombre preparando ahí un remedio de diversos tipos, ¿verdad? Desde jarabes hasta ungüentos. La palabra jarabe también tiene origen árabe, entre otras cosas. Bueno, en fin. ¿Cuáles eran los niveles del conocimiento? Eso es importante, ¿verdad?, saber cuáles eran los niveles del conocimiento.
cuáles eran los niveles del conocimiento que existen. Bueno, existían cuatro niveles distintos. Primero está, ¿verdad?, el Hukama, que era conocido como el médico profesional, el médico que se había formado, que había estudiado a los 7 años, que había recibido entonces la licencia. Generalmente estos médicos atendían a la familia del califa y tienen algún puesto importante. Como la formación de los médicos también incorporaba la filosofía, nosotros vamos a encontrar que muchos de estos médicos son filósofos a la vez importantes. El caso de Averroes, o el mismo caso de Avicena, o el mismo caso de Abulcasi, o de Ibn Tufail, ¿verdad? Y así, tanto como son filósofos, son también médicos. Y tienen puestos importantes muchas veces en la administración. Después de ellos están los atibba, que son en general los médicos comunes y corrientes que atienden a la gran mayoría de las personas. Estos son, ¿verdad?, los que atienden en sus casas, atienden a los grandes comerciantes o atienden a las personas, ¿verdad?, que cumplen ciertas funciones administrativas, es decir, también los que podían pagar, ¿fija?, en sus casas. Sus casas tienen largas filas de espera. Hay varios cuentos, al menos yo conozco unos 2 o 3 en las 1000 y una noches, que hablan de estas filas de los médicos. De estos cuentos que son además más divertidos, ¿verdad? Del médico que tira a un enfermo por la ventana porque se le murió y se asusta y lo tira por la ventana, ¿verdad? Entonces lo trata de tirar por un lado en donde la fila no lo vea, etc. Eso aparece ahí. Eso aparece ahí en las 1000 y una noches, esta idea de los atibas. Ahora, en las zawiyas, que es básicamente lugares de atención para, digamos, el pueblo en general, hay espacio para médicos gratuitos, que son generalmente estos los mutabib, que es el médico práctico, que no ha tenido una formación formal, digamos, no ha tenido una formación formal, pero ha aprendido por medio de la observación y por medio de la práctica médica. Y en general, ¿verdad?, ellos son los que atienden la zawiyya, atienden gratuitamente. Es más, el erario, ya sea por medio de la limosna, los subvenciona para que ellos atiendan justamente al pueblo. Existe una subvención de estos médicos prácticos. Esas mismas subvenciones también existen para la construcción de los hospitales, porque ustedes se preguntarán, ¿quién construye los hospitales? Si los construye el califa. Bueno, a veces sí lo construía el califa, o estaba relacionado también con la iniciativa de un sultán, pero muchas veces también gente que moría y tenía un buen pasar o tenía los medios, lo que hacía era que dejaban estos legados píos, como un bien Javis, dejaban, ¿verdad?, la herencia para la fundación o la mantención de un hospital. Y después está el que se llamaba el Mudawi, que era se le conocía como el mero empírico, una suerte como de practicante también, uno podría decir, ¿no? Pero en general son los 3 niveles, desde el Mutabib al Hukama, los que nosotros encontramos más bien referidos en los textos. Y esos son los niveles, ¿verdad?, de la enseñanza. Bueno, en los hospitales, ¿verdad?, yo les decía a ustedes, se enseñaba la medicina, pero además también se enseñaba la práctica médica. Entonces los estudiantes iban viendo, ¿verdad?, lo que sucedía, cómo se trataban, cómo se hacían ciertos remedios, etc. El primer hospital, les decía yo, el Maristán de Damasco, construido por Walid I en el año 705. Ahora, interesante eso, porque aquí yo les pongo el concepto Maristán. Maristán es la palabra que se refiere a hospital, pero Maristán es una palabra, es un préstamo persa, es una palabra persa, la palabra persa para referirse al hospital. En el año 800, ya en Bagdad, se funda el primer hospital, y en el año 872 en el Cairo, en Fustat, ¿verdad?, se funda el primer hospital. Varias cosas particulares tienen estos hospitales, ¿verdad? Se van a separar la atención por sexos, van a existir habitaciones que van a estar destinadas a la elaboración de las medicinas, que se extraen entonces a partir de los árboles, de las plantas que se cultivan en los jardines botánicos. Existen y van a existir salas de recreo para los enfermos, sobre todo para los enfermos que tienen enfermedades mentales, en donde se puedan recrear. Esa recreación se logra mediante la música. Era muy común entonces de que se utilizara la música como una forma de terapia, o se contaban cuentos, etc. Existían también las consultas de los médicos al interior de los hospitales.
Los estudios médicos se realizaban al interior de los hospitales, y todo lo que tenía que ver también con la práctica y la, podemos decir nosotros, la investigación médica. ¿Mm? La investigación médica. Divididos incluso los hospitales por distintas disciplinas, habían médicos que estaban encargados de la cirugía, la oftalmología, que fue un tema que trabajaron ampliamente desde Abulcasis en adelante, el mismo Ibn Tufayl también lo va a desarrollar. Hay un pensador, ¿verdad? Un pensador que es persa, que, bueno, no que es árabe, pero vive en Bagdad, que se llama Al-Yahiz. Al-Yahiz se llama Al-Yahiz porque Al-Yahiz significa en árabe el de los ojos saltones. Entonces él, en su obra siempre está, que es una obra de carácter político, tiene un libro que se llama el libro de los árabes, de los ávaros, perdón, de los avaros. Y en el libro ese siempre está diciendo, que si tuviese dinero para poder hacer un tratamiento oftalmológico. Lo que tenía Al-Yahiz era una exoftalgia. Y también, ¿verdad?, había todo un tratamiento que se realizaba en la ortopedia. Los hospitales estaban separados, un lugar entonces para los enfermos comunes, otro lugar para los enfermos que tenían enfermedades más bien de carácter mental. Aquí lo que ven ustedes son dos imágenes de dos hospitales sobrevivientes. El de Bagdad ya no existe, por cierto, ¿verdad? El de Bagdad ya no está. Este es el hospital de lo que era una parte, ¿verdad?, lo que queda del Maristán de Granada. El Maristán de Granada, que estuvo mucho tiempo botado hasta que se botaron, ¿verdad?, unas paredes y se logró recuperar, y hay una inversión ahí de que esto se quiere recuperar. Nuevamente, como se dan cuenta ustedes, adosado un poco, ¿verdad?, a la Alhambra. A la Alhambra. Y lo que ven acá abajo es el Maristán de Fez, que está actualmente refaccionado y se utiliza básicamente como un mercado, porque se encuentra al interior de la Medina de Fez. Entonces está en la zona, además, donde están los artesanos de la cerámica. Se utiliza como mercado actualmente. Pero es interesante porque todavía nos permite ver un poco cuál es la disposición de las salas, con doble piso, techo alto, etc. Entonces, permitiría eso. Muy pequeñito, por lo demás, el Maristán de Fez. Estoy tratando de acordarme quién lo construyó. No sé si fue Abu Inás o el padre, creo que fue el padre. Pero bueno, este hospital, el de Fez, sirvió de ejemplo y de modelo para la construcción del de Granada. De Granada. Y los principios del tratamiento siempre eran comúnmente estas tres claves: medicina y tratamiento médico por medio entonces de medicamentos, la dieta, que era también un tema muy importante. También la dieta se trata en la suna, es decir, comer bien, comer sanamente, etc. Y también en la práctica de la cirugía. Miren, hablemos un poquito de Al-Ándalus y la difusión en el occidente islámico de la medicina. Entonces, lo que estuvimos viendo ahora fue lo que pasaba en Oriente. Yo les mostré ahí dos ejemplos de hospitales que son de Occidente, porque no tengo para mostrarles de Oriente, pero básicamente la estructura era la misma, digamos, el modelo, ¿verdad?, porque ese modelo se importa desde Oriente hacia Occidente. Miren, hay un episodio en la historia del Islam que es bien importante, que tiene que ver con la matanza de los Omeya en el 756, y entonces cuando se pasa del califato familiar de la familia Omeya al califato de la familia Abbasí. Eso significará una división al interior del mundo islámico, de lo que se conoce como el Imperio Islámico. Entonces, los omeyas centrados fundamentalmente en la zona de la península ibérica, es decir, Al-Ándalus, y los abasíes en Bagdad y dominando la zona de Medio Oriente. Aquí hay un tema que es bien interesante y que es bien importante, que tiene que ver con que había Bagdad prohibido la circulación de ciertos textos que fueran hacia Occidente, porque existía, ¿verdad?, esta diferenciación, o más bien dicho, ¿verdad?, esta distancia entre estos dos mundos, pese a que los dos pertenecen al Islam, pero hay una disputa más bien de carácter dinástica. Desde Oriente se había prohibido la llegada de ciertos textos. Pero resulta que en el mundo islámico existe la tradición del viaje, que es la tradición de la peregrinación. Ese viaje se llama la rihla. Existen varios tipos de rihla.
Existe la rihla por peregrinación, existe la rihla de ciencia, de conocimiento, etcétera, ¿verdad? Hay una gran cantidad de denominaciones para el viaje. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a encontrar con que existen muchos hombres que viven en el Andaluz, en la zona de la España musulmana, que van desde allí hacia Oriente porque tienen que cumplir con la obligación de la peregrinación. Entonces pasan por la Meca. Pero no solamente pasan por la Meca, sino que muchos de ellos después de la Meca se iban hacia Bagdad y se instalaban, ¿verdad?, en Bagdad a estudiar alguna disciplina. Hay muchos casos de eso en Al-Ándalus. Ibn Jubayr es un caso, Ibn Arabi es otro caso. Ibn Arabi estuvo como 8 años estudiando, partió en viaje de peregrinación, estuvo como 8 años estudiando en Bagdad. Entonces, estos hombres se van a nutrir de ese conocimiento científico. Y esos hombres van a llevar consigo estos manuscritos que van a llegar después hacia Al-Ándalus. Lo que quiero decir con esto es que incluso hay un tráfico del conocimiento. Miren, una de las rutas importantes del comercio en el Mediterráneo musulmán es el norte de África. Y entonces van a existir una gran cantidad de comerciantes que no solamente van a llevar materias primas, artesanías, etcétera, ¿verdad?, de un lugar a otro, sino que también libros como materia de contrabando. Y eso hace que una de las bibliotecas científicas más importantes del Islam clásico se establezcan en zonas como Mali. Una de las bibliotecas más importantes está en Tombuctú. Y eso se produce justamente a partir de lo que significa esta circulación del conocimiento por la zona del norte de África. Entonces, el tráfico también del conocimiento, por medio de estos viajes que tienen como justificación, ¿verdad?, la peregrinación, pero a la vez también se transforman en viajes de conocimiento. Eso entendiendo el Mediterráneo como una suerte, ¿verdad?, de espacio de circulación, de contacto, de desarrollo, etc. Vamos a ver. En Al-Ándalus, a diferencia muchas veces de lo que sucede en Oriente, nosotros tenemos algunos elementos que nos permiten ir siguiendo la historia del desarrollo de la medicina con mayor claridad que en Oriente. Primero porque existe un registro de médicos. Va a existir tempranamente el desarrollo de un registro de médicos y además nosotros vamos a tener recetarios completos, ¿verdad?, en donde se habla de la enfermedad, de la medicina y de la dosis que se debe dar. Ahí ven ustedes justamente, miren aquí, en este manuscrito, justamente un médico, y ahí entonces donde prepara sus distintas preparaciones, ¿verdad? Y sus preparaciones, digamos, de medicina. Este es muy interesante porque este es de Abul Qasis. Entonces Abul Qasis aquí va mostrando cuáles son los diferentes exámenes que se hacen a los ojos, a los oídos. Fíjense ustedes en el instrumental. Esto es muy importante, ¿verdad? La boca, la lengua, etcétera. ¿Ya? Y vienen con ayudante incluido. Bueno, eso sería, ¿verdad?, porque se asustaría alguno también. Porque después cuando yo les muestre alguna de esas herramientas, bueno, era para tener ayudante. En fin, lo que quiero decir con esto es que los tratados que se van a elaborar incluso en Al-Ándalus van a tener un poco de mayor cantidad de detalle, o vamos a encontrar una mayor referencia incluso a la práctica médica propiamente tal, como lo ven ustedes aquí, entonces, donde ven este desarrollo de las distintas exámenes que se hacían, porque algunos médicos como Abul Qasis no solamente se dedicaron al estudio de las enfermedades, sino que y al estudio de ciertas recetas, sino que también al diseño de cierto instrumental quirúrgico, de instrumental para los exámenes. Y aquí, ¿verdad?, lo que ven ustedes es justamente una parte del tratado de Averroes, de las plantas, justamente, de las plantas y sus características, qué parte es la que hay que consumir, por qué hay que consumirla, cuáles son las características de las raíces, de las hojas, etc. Todo eso muy bien, muy claramente establecido. Los textos obligatorios que se seguían leyendo en Al-Ándalus fueron los textos de Avicena y de Rases, es decir, los textos del Canon, que les comenté, y el Tratado de la Viruela de Rases, que se elaboraron en Oriente. Aquí ustedes están viendo
parte del instrumental quirúrgico y del instrumental para exámenes que diseñó Abul Qasis. Aquí está el manuscrito y acá están luego desarrollados, ¿se fijan? Para distintas funciones, que yo no sé bien cuáles pueden ser, pero son para distintas funciones. Tendría que leer, ¿verdad?, lo que aparece ahí en la descripción. Pero, bueno, en fin, no solamente los textos árabes de Avicena y de Races, sino que también va a aparecer en Al-Ándalus una preocupación por la ética del médico. ¿Cuál debe ser el comportamiento del médico? Incluso se va a incorporar el juramento hipocrático. Entonces, por eso va a tener importancia este libro de Al-Ruhawi, que se llama el Adab al-Tabib, la ética del médico. La ética del médico. Una preocupación por el comportamiento, por la preocupación, por la enfermedad, por no cobrar de más, etc. Los principales médicos que nosotros conocemos son Abul Qasis, que vivió entre el 936 y el 1013, en plena época del Califato de Córdoba. En plena época del Califato de Córdoba. El Califato de Córdoba va del 1010, o sea, del 911, ¿no? ¿Sí?, hasta el 1010, casi un siglo. 920 y algo. Bueno, ahí la fecha la podemos, 912 la podemos ir variando, pero ocupa casi el mismo periodo. Él escribe un libro que se llama El libro de la ayuda para quien carece de habilidad para utilizar voluminosos tratados. Es un texto que en el fondo es un género en sí mismo, que es este género que le gustaba mucho a los musulmanes, que eran estos géneros, ¿verdad?, de categorías del conocimiento, por medio de los cuales, ¿verdad?, lo que va a hacer es resumir y sistematizar el conocimiento quirúrgico que existía hasta ese momento, desde Bagdad hasta también los descubrimientos que se habían hecho en Córdoba. Este texto, que va a ser traducido también por Gerardo de Cremona, se va a transformar en el texto obligado de conocimiento en la Escuela de Medicina de Salerno, en Lovaina, en Montpellier, ¿verdad?, y también en Nápoles. También en Nápoles. Y se va a trabajar con el texto de Abul Qasis. Y existen varias ediciones que se van a hacer en distintas ciudades, sobre todo de Italia. Hay una edición en Venecia, una edición en Milán, etc. Sí, ¿verdad?, traducidas desde el árabe al latín. La preocupación fundamental va a estar el estudio de los cálculos biliares, y también de la cauterización de las heridas y el desarrollo de estos instrumentos para trabajar, ¿verdad?, quirúrgicamente. Y quizás, ¿verdad?, el más grande de todo esto, que es que vive después de Abul Qasis y que por lo tanto toma los conocimientos de Abul Qasis, de Avicena, de Averroes, los sistematiza y y de Races, los sistematiza y los mejora, va a ser Averroes, que va a escribir este libro, ¿verdad?, que se llama el libro de las generalidades de la medicina, que está dividido en 3 partes, una primera parte de anatomía, una segunda parte de fisiología y de higiene. Él va a ser el primero en plantear la idea de la inmunidad. Es decir, que si una persona, por ejemplo, sufría viruela, esa persona luego se hacía inmune, lograba cierta inmunidad. Todo esto, ¿verdad?, muy en boga con lo que está pasando actualmente. Muy moderno también para su época. La base también de la medicina estaba en el espacio que permitiera la respiración, porque eso ayudaba a la higiene, y en la dieta. Y de hecho, en la parte que habla de la higiene y que habla también de la dieta, recomienda una serie de pasos para tener una dieta que lo que haga sea fortalecer las defensas, que él le llama la defensa, le dice fortalecer el cuerpo. Dice, habla directamente de fortalecer el cuerpo. Pero se entiende entonces que está hablando de la existencia de unos elementos que nos defienden. Hay un conocimiento consuetudinario, pero también hay un conocimiento científico que se va mezclando. Y el último de los grandes médicos de Al-Ándalus es Ibn al-Jatib. Ibn al-Jatib va a ser testigo presencial de lo que generó la peste negra en Granada. No tenemos, ¿verdad?, nosotros claridad con respecto a cuántas muertes existieron, pero se dice que al menos, ¿verdad?, murieron 2/3 de la población de Granada, un poco como sería la relación que existe con Europa en general para la peste negra. Y
Ibn al-Jatib, tomando el conocimiento de Averroes y la observación propia, llegó a la siguiente conclusión con respecto al tema del contagio. Y dice lo siguiente, dice: la existencia del contagio está determinada por la experiencia, el estudio y la evidencia de los sentidos, por la prueba fidedigna de propagación por medio de los vestidos, los vasos y los pendientes. Se transmite por las personas de una casa determinada, por la contaminación producida en las aguas de un puerto a la llegada de personas procedentes de países infectados, por la inmunidad en que se hallan los individuos aislados y las tribus nómades beduinas de África. Se debe sentarse el principio de que cualquier prueba originaria por la tradición debe ser modificada cuando está en contradicción manifiesta con la evidencia percibida por los sentidos. El pensamiento de Ibn al-Jatib fue considerado, y con esto aprovecho de contestar una pregunta que apareció por allí, con respecto a cuál fue la causa, ¿verdad?, de la decadencia de la ciencia en el mundo islámico. Una causa interna. Fíjense ustedes que Ibn al-Jatib, que vive en Al-Ándalus, fue perseguido justamente porque se consideró que algunas de las cuestiones que él planteaba desde el punto de vista de la medicina eran o atentaban contra la religión. Más bien los grupos conservadores, ¿verdad?, pensaron eso. Y eso hizo que Ibn al-Jatib en algún momento se tuviera que ir desde Córdoba hacia Fez, donde fue perseguido y hasta que finalmente lo mataron. Y la muerte de Ibn al-Jatib es una muerte terrible, porque la muerte de Ibn al-Jatib lo matan, lo entierran, lo desentierran y lo vuelven a matar, o sea, lo queman. Por eso se le llama el de las dos muertes. Eso en Fez. En Fez uno puede ir a visitar la tumba de Ibn al-Jatib. Pero no solamente en Fez pasó esto, no solamente pasó en Al-Ándalus. Nosotros nos vamos a encontrar con una gran cantidad de movimientos de reforma y de reforma más bien de carácter conservadora a lo largo de la historia del Islam clásico y sobre todo en periodos posteriores, es decir, cuando nosotros vayamos yendo hacia el siglo XV y el siglo XVI. También un poco influido por lo que significó el pensamiento de ciertas cuestiones científicas en el mundo turco, pese a que los turcos practicaban la ciencia, y yo se los comenté en algún momento, ¿verdad? Hacían experimentos, también pasan por distintos momentos. Lo que quiero decir con esto es que hay un momento en el cual se abren las puertas del racionalismo, y cuando ese racionalismo pareciera ser que va amenazando ciertas actitudes de ciertos individuos, ciertas conveniencias de ciertos grupos, hay una reacción que es una reacción más bien de carácter conservadora. Una de esas reacciones conservadoras, por ejemplo, que terminó con la Casa de la Sabiduría en Bagdad, porque en el fondo significaba poner una condición racional a la comprensión de algunos aspectos que no eran de carácter racional, como por ejemplo el Corán, fue el desarrollo de una institución que se llamó la Mida, que es como una suerte, va a ser una suerte como de inquisición. De hecho, se traduciría como inquisición. Y eso generó entonces, ¿verdad?, una decadencia importante de la disciplina científica en el Islam. Pero además también lo que pasó es que cuando el conocimiento ya se transmite hacia Occidente, y en Occidente, ¿verdad?, se da un fenómeno que no se va a dar de la misma forma en el mundo árabe, que es el desarrollo del racionalismo occidental, el desarrollo del racionalismo, ya sea por medio primero del humanismo, después del racionalismo. Ese fenómeno va a generar un mayor desarrollo de la ciencia en el mundo occidental. Y el mundo islámico, más bien sumido en una suerte como de modorra, afectado también por sus propias divisiones internas. Piensen ustedes que en algún momento van a haber 3 califatos, después uno de esos califatos cae, llegan los turcos otomanos cambian, ¿verdad?, un poco lo que significa la organización interna, hay una pugna además entre turcos y árabes, es decir, esa es una pregunta que tiene, yo puedo hacer un ciclo completo de eso. Entonces, les digo, ¿verdad?, que es muy largo, pero quiero que ustedes entiendan que hay una serie de factores internos y además una serie de factores externos que van a generar esa situación. Bueno, hasta aquí yo llego, espero, ¿verdad?, haberlo ilustrado en algo en este desarrollo, en la importancia, ¿verdad?, de la higiene, en estas prácticas médicas iniciales dentro del mundo islámico, del desarrollo y la importancia que tuvieron también para la medicina en Occidente, y dejo, ¿verdad?, un tiempo para las preguntas. Y hay una primera pregunta de
que tiene que ver con el desarrollo de la medicina, si conllevó un mejor resultado sanitario vis a vis el resto de la población. Sí, sí, miren, está comprobado y sobre todo, ¿verdad?, en los estudios que ha hecho un historiador demográfico que se llama Richard Buret, que hace un trazado, ¿verdad?, del crecimiento demográfico que existe a partir de los adelantos de la medicina en Al-Ándalus. Ese es un tema que está bastante estudiado. Y también lo que sucede en Bagdad. Bagdad también tiene un crecimiento sostenido de la población, porque mejoran, entre otras cosas, con las mejoras dietéticas, mejoran la, como, la maternidad, también, ¿verdad? Hay un desarrollo de las prácticas médicas, ¿verdad? Para tener hijos, para las cesáreas, etcétera. Entonces, bajaron las tasas, ¿verdad?, de mortalidad en el momento de nacer. Y eso está más o menos bastante estudiado en ese sentido. Mm, a ver, ¿el estudio anatómico estaba prohibido como en Occidente? Sí, no hacían práctica anatómica, sino que, y no lo hacían tampoco con muertos, sino que básicamente utilizaban los textos que ya existían y más bien lo que ellos iban viendo con respecto a la recuperación y a los tratamientos que iban otorgándole a los distintos enfermos. Los hadices también fueron dictados al profeta. No, los hadices son los dichos y hechos del profeta en términos de su conocimiento y de sabiduría que van formando parte entonces de un corpus del conocimiento del profeta, en el sentido, ¿verdad?, de que es el modelo a imitar, etcétera, etcétera. Y que en el fondo también él sabía y tenía un conocimiento cabal, ¿verdad?, de los detalles de la religión. ¿Mm? A ver. Ah, esa es una pregunta muy larga. O sea, ¿cree usted que dado el desarrollo de la historia estarían arrepentidos de haber atentado contra el desarrollo de la medicina? Sí, en muchos momentos, básicamente cuando viene esta pregunta de por qué algunos han logrado unas cosas y otros y nosotros no, y nosotros fuimos la comunidad elegida por el profeta y por Dios también, etcétera. Sí, ha habido una suerte como a veces, ¿verdad?, de, de increpación. Hay un libro, miren, en respecto a ese tema, le di aquí a Magdalena Herrera, hay un disco, hay un libro con respecto a ese tema muy interesante que se llama Islam y libre pensamiento de Walid Saleh. Islam y libre pensamiento de Walid Saleh. Aquí lo voy a anotar. Islam y libre pensamiento de Walid Saleh. Y ese libro de Islam y libre pensamiento un poco habla de lo que usted me está preguntando, ¿verdad? De cómo se fueron arrepintiendo de todas estas cosas, ¿verdad? ¿Mm? Y a ver. ¿Tiene algo que ver la medicina? No, no, Juan, no tiene nada que ver la medicina en la división entre sunitas y chiitas. No hay distinción en eso. Practicaban las autopsias, sí, practicaban las autopsias, pero básicamente, pero no ¿cómo se llama esto? Practicaban la autopsia en algunos casos. Y en casos bien contados respecto, ¿verdad?, a la enfermedad precisa. ¿Mm? En la dieta hay alimentos prohibidos, sí, claro, hay varios alimentos prohibidos. Bueno, el cerdo, ¿verdad? Hay una serie de restricciones que son muy similares a las restricciones que están relacionadas con el mundo judaico. ¿Mm? ¿Había diferencia en las normas para hombres y mujeres? No, no. Una pregunta, ¿la medicina prestó ayuda durante la pandemia de la peste negra en Europa? No, no que yo sepa. No hay, no hay una comunicación directa. No. Bien. ¿Habían médicos mujeres? No. No hay médicos mujeres durante el periodo medieval. Hay conocimiento de mujeres que sí que están ligadas a la filosofía, a la literatura, pero no a la medicina. ¿Mm? No, porque las mujeres en general no tenían
en ese momento, ¿verdad?, un papel desde el punto de vista del estudio y del desarrollo. Más bien había una suerte de condición que estaba ligada a la vida en la familia. Ese era el porqué. También pasaba eso en Occidente. Nosotros vamos a encontrar alguna mujer que va a ser doctora, ¿verdad? No sé, ¿verdad? O que va a tener conocimientos médicos como Hildegard von Bingen, etcétera, pero son contados con los dedos de la mano en la misma época. No en la medicina árabe. Contesto a esta última pregunta, ¿verdad? No en la medicina árabe, José, sino que más bien hay indicaciones con respecto al tema, por ejemplo, de la menstruación, bueno, en la SUNA y también, ¿verdad? Bueno, más bien en la SUNA, más bien por la condición de estado de impureza. Hay una serie, ¿verdad?, de cuestiones que están establecidas ahí. ¿Mm? ¿Cuál es la opinión de la Iglesia Católica en estos estudios? Eh, bueno, en un comienzo no muy grata, pero sí después, cuando se comenzaron a traducir y se comenzó también a desarrollar la ciencia médica en Occidente y comenzó, ¿verdad? Sobre todo, miren, y con esto termino, un elemento muy importante en el desarrollo de la ciencia médica en Occidente tiene que ver con el desarrollo de las universidades. Y las universidades están también ligadas de la mano con el humanismo. Entonces, por eso las primeras universidades europeas van a tener, ¿verdad? Eh, Van a tener esa importancia. ¿Mm? Ah, perdón, ya Loreto. Me preguntaban por el tema, ¿verdad? Si existe en la medicina árabe alguna mirada especial con respecto a la menstruación. Yo le decía que lo que existía era más bien algunas indicaciones en la SUNA con respecto al estado de impureza y tal. Luego, ¿verdad? ¿Cuál era la opinión de la Iglesia Católica en estos estudios? En un comienzo, ¿verdad? No estaba tan de acuerdo, pero luego también a partir del desarrollo de las universidades, que también están ligadas directamente a la Iglesia, sí va a haber un desarrollo de la ciencia médica y demás. ¿Qué tan cercano a la realidad del libro El médico de Gordon? Bastante. ¿Mm? Sí. ¿Qué hizo Ibn al-Hatib? Dice usted, ¿verdad? Para que fuera perseguido. Sí. Bueno, es un tema bien largo. Es un tema bien largo el de Ibn al-Hatib, porque en el fondo no es solamente que haya escrito medicina, sino que también hay una serie de otros tratados en donde él cuestiona, ¿verdad?, la condición de los sabios, etcétera, y eso va a provocar que haya una persecución, pero también la medicina. Bien, yo les doy las gracias por haberme escuchado y bueno, que les vaya muy bien y los dejo invitados a la próxima conferencia aquí en este ciclo de la facultad. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego.